Démosles gracias a Dios, benditos hermanos, benditas hermanas en Cristo Jesús, a los que tenemos vida, a los que estamos en este camino, a los que perseveramos en estos últimos tiempos, echando mano de todas sus riquezas, de su misericordia, de este alimento espiritual que nos ha traído por su fidelidad. Démosle gracias juntos, unánimes, y pidámosles juntos, bendito hermano y bendita hermana, para que el tercer cielo esté abierto en esta enseñanza y pueda Dios permitirnos este bendito maná, esta bendita comida a todo aquel que viene con hambre y sed de justicia. Yo me he puesto a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús, para pedirle, para suplicarle, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, con todo temor reverente, que me permita ser un instrumento, un portador de la verdad, que nos quite el velo, que sepamos agradecer, que sepamos las profundidades de sus riquezas y de este bendito camino, el cual vino a hacer pacto con los que estábamos perdidos. Estos son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiendo ya orado por todos ustedes, bendito pueblo de Dios, para que Dios toque corazones. He pedido por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los traiga nuevamente de regreso, los humille, les dé un jalón de orejas y los regrese y no se pierdan. Por los que estén predestinados en estos últimos tiempos para que encuentren esta bendita enseñanza o bien cualquier otra enseñanza que sea de Dios. He pedido por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela y en todo lugar donde Dios permita esta bendita palabra. Así empecemos y continuemos con la enseñanza número 5 del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 11. Vuelvo a repetir, el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 11. Ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, de los simbolismos, la sombra del Edén, del huerto y del río que riega primeramente el huerto y luego salen 4 brazos de río a regar el planeta Tierra, el cual Dios hizo para que tuviera vida, para regar toda semilla, para regar todo lo que había hecho, todo con simbolismos. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que ya Dios me permitió, a los que van dando un seguimiento, revelar este bendito misterio que Dios vino a quitar a los que le aman, a los que tienen temor. Entonces proseguimos en el versículo 11. El nombre de uno de estos ríos que salían en 4 brazos, más bien había un río en el Edén y habían 4 brazos que salían para sustentar. Recuerde, el agua que proviene de allá arriba también está en un huerto, está en un Edén, porque allá arriba también, donde está Dios, es un Edén. Primeramente de ahí viene el poder de Dios y descendió para regar a todo el planeta Tierra, cuando se mandó a los discípulos a ir a todo el mundo, a todas las naciones. Y de igual manera también hoy, los que somos de la iglesia, los que estamos en el Edén, como vamos a ir viendo, los que estamos en el huerto, los que fuimos plantados, los que somos árboles y buenos árboles a la vista. De igual manera también Dios nos manda con el evangelio a llevar agua, a llevar pan. Ahora, uno de estos ríos era Pisón. Los nombres tienen simbolismos, bendito hermano y bendita hermana, bíblicos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Muchos que leen la bendita palabra en el Antiguo Testamento
siempre confunden la palabra con riquezas materiales, con riquezas que no trajo Dios, con riquezas del otro Señor, porque hay dos señores, recuerde, está el enemigo, el adversario de Dios, conocido como Diablo y Satanás, y está Dios, uno con riquezas espirituales y otro con riquezas engañosas, pasajeras y corruptibles, temporales, que la mayoría de los cristianos, por ser ciegos, por ser pecadores, piensan que cuando la palabra habla de oro, habla de piedras, habla de riquezas, como tuvo Salomón, como tuvo David, piensan también que Dios nos va a dar eso. Y no, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero entonces, ¿qué representa el oro en toda la Biblia? No nada más en este pasaje. ¿Qué representa el oro de Egipto? ¿Qué representa el oro y la plata? ¿Qué representan las piedras preciosas en el Antiguo Testamento como una sombra? El oro es simbólicamente lo utiliza Dios para representar una riqueza, y el oro es un metal puro, porque el oro vale por su pureza. Hay oro, por ejemplo, que se encuentra y que es trabajado en joyerías, y se hace joyería de quilatajes, pero ya le meten al oro aleaciones de metales que no son de oro, y de un oro puro hacen un oro bajo. El oro más bajo, por ejemplo, aquí en México es el de 8 quilates, que es un oro muy bajo. Luego le sigue el de 10 quilates, luego el de 10 quilates, luego el de 12 quilates, luego el de 14 quilates, y de ahí el de 18 quilates, y luego el de 24 quilates, que es el centenario, que es la moneda, que es oro puro, que trae muy poquita aleación. Pero bien, este metal, para volverlo puro, todos los que compran oro, por ejemplo, para hacer lingotes de oro, lo funden en el horno a unas temperaturas donde alcance el oro la liquidez, más no la combustión, porque el oro no merma. Entonces alcanza un nivel donde todo lo que tenga aleación el oro en esa temperatura lo quita, y al enfriarse se separa lo inmundo, lo que no es puro, de la pureza. Así también Dios nos dice que nosotros tenemos que ser probados en un horno, con simbolismos, en el fuego del adversario, del enemigo, que ayer veíamos también el por qué Dios arrojó del tercer cielo al enemigo, al adversario, aquí en el planeta Tierra. Hablamos de pruebas. Yo me voy introduciendo para poder profundizar esta plataforma de enseñanza que es Génesis, para poder entender toda la bendita palabra de Dios. Entonces, Dios nos habla porque Dios es un rey que no tiene hojarasca, que no tiene bisutería, que Dios y un rey se le presentan riquezas, se le presenta oro, se le presentan piedras, como cuando Cristo Jesús nació, los reyes del Oriente llevaban oro, llevaban mirra, llevaban incienso, que todos estos tienen simbolismos, pero llevaban oro. De igual manera, ¿qué le tengo que ofrecer yo al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Cuál es mi obra? ¿Cuál es mi trabajo mediante la fe, mediante el Espíritu Santo? Bueno, cuando Dios me permite, mediante su presencia, convencer a alguien de pecado, entonces voy a trabajar con su bendita palabra. Y Dios se va a encargar de probarlo en el fuego para, mediante el crecimiento espiritual, lo vaya convirtiendo en puro hasta salir del mundo, hasta ser puro, hasta ser santo, hasta alcanzar el nivel de la estatura del varón perfecto, hasta que ya no tenga mancha, hasta que ya no tenga mácula. Entonces, puede entrar al templo, puede ser iglesia, porque en el templo de Dios habían puros utensilios de plata, puros utensilios de oro, ya representando simbólicamente como una sombra y proféticamente el pacto espiritual, lo verdadero. Entonces, hoy, todos los cristianos que han alcanzado, mediante la fe y mediante el poder de Dios, la estatura del varón perfecto, y han alcanzado un ministerio, un don dado por Dios y no por el hombre,
Estos son oro, están en la casa de Dios. Este es el templo, esta es la iglesia. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, Dios tenía predestinado algunas regiones cuando se llevaba el evangelio, hablando del río otra vez, hablando de Jávila, hablando que ahí había mucho oro, y vamos a concordar a los que han leído la bendita palabra para poder profundizar. Alguna ocasión Pablo, cuando empezó a ir a los gentiles, se les cerró lugares que no tenía que pasar por ahí, pero Dios lo estacionó en un lugar, por ejemplo, como los Corintios, que lo estacionó porque tenía mucha gente Dios ahí predestinada, mucha gente para que se convirtiera de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo en Corintios estuvo estacionado en esa obra más de un año. Un apóstol que tenía que ir de lugar a lugar, pero ahí dijo, ahí te voy a detener porque ahí tengo mucha gente que se va a convertir de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Dios sabe dónde está predestinado para que los que lleven agua, los que seamos también los 4 brazos en todo el mundo, Dios sabe en dónde nos va a detener, en dónde va a haber más gente, o en dónde hubo más gente predestinada. Ya no en estos tiempos, porque estamos hablando en los tiempos de apostasía, donde ya hay poco oro, donde es muy difícil encontrar oro. Bueno, eso cada que nosotros veamos oro, bendito hermano y bendita hermana, dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Fíjese bien en el 12, lo que dice, ¿verdad? El oro de aquella tierra es bueno para Dios. Porque ya le dije que es bueno para Dios. A un rey no se le ofrece hojarasca, no se le ofrece imitaciones. A un rey tiene riquezas en su casa, y su casa hoy es la iglesia. Y simbólicamente nosotros somos los que hemos alcanzado una estatura del varón perfecto mediante la fe y mediante el fuego de Dios y su poder. Somos piedras preciosas para Él. Somos su mayor tesoro. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, si quiere que concordemos la bendita palabra para mostrarle que todo lo que estamos diciendo es bíblico, con mucho gusto. Ahí están los contactos. Puedo darle, si Dios me lo permite, una enseñanza especial a cualquier duda que usted tenga. En este caso de la santidad, que representa el oro. Bueno, ahora, el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y ónice. Piedras, el bedilio y el ónice, piedras preciosas, que también Dios simboliza la santidad como una piedra. ¿Por qué como una piedra? Generalmente las piedras preciosas que aparecen como zafiro, como esmeralda, como cornalina, como berilio y jaspe, muchas piedras preciosas que de hecho tenía el templo y también la tenía las vestimentas de los sacerdotes, porque el sacerdocio del Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, su vestimenta era de un manto, era de color, de una túnica color púrpura, de un manto, era de un éfod, que era una placa de oro, era un cinturón también de oro, un éfod, que era como un triángulo con piedras preciosas. Creo que tengo uno por aquí para que usted pueda entender y profundizar lo que es una piedra preciosa. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, aquí tengo yo la estrella de David y tengo una piedra aquí. Son simbolismos, no son Dios, yo no adoro nada, son simbolismos, ¿no? Y cada ángel tiene una piedra, le voy a acercar, tiene una piedra en su mano, ¿verdad? Cada ángel. Bueno, las piedras simbolizan a nuestro Señor Jesucristo, porque la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús, se me cayó algo que le iba a enseñar, ya no sé dónde quedó, pero que Cristo Jesús simboliza una piedra preciosa para Dios, una piedra rechazada por los arquitectos, por el primer pueblo, piedra rechazada, preciosa para Dios, así lo dice, y piedra de tropiezo para el que no cree. Entonces, en el Antiguo Testamento,
el éfod, que ya se me cayó, sí lo iba a enseñar, una placa rectangular con 12 piedras. Así lo tenían la vestimenta del sacerdocio. En las piedras era pura piedra preciosa. Había brillante, había cornalina, era pura piedra preciosa. También la piedra tiene dos simbolismos. Representa una piedra preciosa, una piedra que destella luz, con la luz. Por ejemplo, un brillante, un zafiro, una esmeralda, yo lo pongo a la luz del sol o a la luz de un foco en un anillo o simplemente así, sin que lo tape nada abajo y destella luz. Una piedra preciosa destella luz, sobre todo cuando la piedra es preciosa, cuando la piedra es muy limpia, porque lo que son las piedras se catalizan y se escatiman según su limpieza y su pureza, porque una piedra pura que no tenga carbones por dentro, destella más luz y destella. Entonces, recordemos que para que nosotros podamos ser también la luz, que Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres también. Pero para que mi luz pueda alumbrar, recuerde que en San Mateo vemos un discipulado, que son las 9 bienaventuranzas, que es un discipulado hasta alcanzar el ser luz. Con la luz principal que es Cristo Jesús, yo puedo resplandecer, puedo ser luz el día de hoy. Entonces, por eso, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra siempre es espiritual. Siempre en el Antiguo Testamento, como empezamos, es una sombra de lo que iba a venir. Ahora, entonces, las piedras también representan un fundamento para poder edificar. Por ejemplo, alguien que va a edificar un edificio o una casa, pues no lo hace en la arena, busca un lugar rocoso, busca un lugar donde haya un cimiento fuerte por los terremotos, por el mal tiempo, porque es más difícil que una casa se caiga arriba de una roca, construida en una roca, que en una donde no es una zona rocosa. Por ejemplo, aquí en el Valle de México, en la Ciudad de México, fue una laguna. No hay pedregales, hay muchas propiedades que se han hundido, otras que se han caído y otras que cuando hay terremoto hay desastres porque no es un lugar adecuado para haber construido casas. Pero hay lugares rocosos en las montañas donde se construyen casas y es muy difícil que caigan. Ahí también está la parábola del que viene y escucha mis palabras. Yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. ¿Se acuerda de esa parábola? Hablando de roca, hablando de piedra, ¿verdad? Le compararé como un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron las lluvias, descendieron, vinieron los vientos, vinieron las aguas, los ríos, pegaron con ímpetu y no cayó la casa. Pero aquel que viene y escucha mis palabras y no las hace, yo le compararé como un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron los ríos, pegaron con ímpetu y fue grande su ruina. Siempre con simbolismos. Entonces, en Primera de Pedro, también nos dice que nosotros somos piedras escogidas, real sacerdocio, nación santa, piedras a los que hemos terminado un discipulado, para que otro sobreedifique, poniendo primeramente la piedra principal que es Cristo y también el ejemplo que nosotros debemos de dar, que somos piedras. Eso es una piedra. Entonces, tanto había oro, que ya le dije que era bueno, porque Dios en algunos lugares tiene más gente para que se convierta, en otros lugares menos gente. Así en el libro de los Hechos podemos concordar y aprender de esto, ¿sí? Entonces dice, ahí también hay bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y recordemos, bienaventurados los pies que llevan el Evangelio. Bienaventurados los que anuncian las buenas nuevas. Ya le dije ayer, bendito hermano y bendita hermana,
y concordamos con citas bíblicas para poder concordar que cuando Cristo Jesús, una vez que preparó al primer pueblo, les dijo, ahora ir, vayan a todo el mundo. El nombre del tercer río es Jediquel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Ahora, el primer río simboliza al primer pueblo, hermano. El segundo y el tercer río y el cuarto son los que rodean, porque cuando Pablo una vez que terminaron y Cristo Jesús una vez que terminó, como dice la palabra, a su casa vino primero. Primero el evangelio fue anunciado a los judíos. Después de esto, de un tiempo, Cristo Jesús mandó a Pablo y empezó por Europa, por Asia, y empezó a expandirse y empezaron a llevar. Ahí están los cuatro canales, los cuatro ríos simbólicos. Bueno, dice, este va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Que el Éufrates es muy sonado porque también aparece en Apocalipsis, pero ahorita no me voy a meter a simbolizar los simbolismos que tienen. Ya le dije ahorita en estos versículos que simbolizan los ríos, que simboliza el ojo de agua que nace en el Edén, que riega el Edén y que iba a regar los cuatro sur, norte, oriente y poniente. Bueno, dice, entonces una vez que ya preparó Dios todo, el Edén, el huerto, que sembró, que habían árboles de todo buen fruto, una vez que Cristo Jesús dejó todo esto preparado, porque Cristo Jesús, cuando murió y resucitó, dejó todo esto preparado, dejó oro, dejó piedras, dejó árboles, dejó un huerto, un campo, lo dejó todo. Una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces fíjese bien lo que dice aquí en el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre que había formado y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. A mí me da a veces, hermano, no risa, sino tristeza de escuchar cómo desvían la bendita palabra de Dios. Porque con este versículo bíblico muchas iglesias enseñan que el primer oficio fue el labrar la tierra, que es el de campesino, el primer oficio. A los que entienden la tierra, la palabra lo terrenal. También enseñan con este versículo para que los seres humanos trabajen no en la obra de Dios, sino trabajen en una obra infructuosa, en una obra que a cambio me da afán y dinero. Porque las obras que no son de Dios me causan afán y preocupación. Y esa obra infructuosa que me separa de la cruz, que me separa de una consagración, que me separa de una entrega total, a cambio me da placeres carnales, dinero, y me da otra cosa. Entonces, hay muchos que enseñan, porque a mí me tocó estar en una congregación de esas, y me ha tocado ver también muchos estudios donde las iglesias que no son de Dios enseñan a trabajar en Egipto, en el mundo, cuando la bendita palabra nos prepara y nos enseña a tomar la cruz y a consagrar y a trabajar en la obra de Dios para atesorar donde no hay ladrón y polilla. Acuérdese, bendito hermano, yo siempre le voy a decir, vimos en Génesis, ¿para qué Dios hizo el planeta Tierra? No se le vaya a olvidar lo que hemos visto, por favor. ¿Para qué Dios puso al ser humano? Para probarnos. Aquí no somos eternos. La eternidad está allá arriba. Aquí vamos a tener una prueba. Aquí el planeta Tierra Dios la hizo para un fideicomiso, para una preparación. Acuérdense que nos llenó el refrigerador, nos dejó muy bonito para que mientras estuviéramos aquí aprovecháramos bien el tiempo, hiciéramos
hiciéramos frutos dignos. Pero, ¿quién es el que cree? ¿Quién es el que toma su cruz? ¿Quién es el que deja toda obra infructuosa? Aquel que sabe y que cree que Cristo Jesús murió y resucitó. Porque el que cree que Jesús murió y resucitó, sabe que esta vida es pasajera. Sabe que el tiempo que Dios nos ha dado aquí es como humo. Son unos minutos o segundos a comparación de la eternidad. Y hace frutos dignos y se apresura. Y se apresura a atesorar, se apresura a entregar la vida sabiendo que somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana. O sea, ya le dije también, cualquier duda que usted tenga, en Mateo se tocó mucho sobre la cruz. Y recuerde, las enseñanzas son para cristianos que no pequen primeramente, son pocos, porque los que vienen con pecado van a decir esto es locura y no van a poder entender. Bueno, entonces, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ya le dije que es el huerto el día de hoy. Ayer le dije que el huerto, este huerto que luego van a perder este hombre, este privilegio que tuvo de trabajar en la obra de Dios, que Dios formó y no el primer hombre que lo bendijo y dijo sojuzgar y señorear sobre los peces del mar, etc. No, vemos que segunda creación se le dio soplo de vida y le da un trabajo diferente a los del otro. A le ponen un huerto para que lo labrase. Ahora, ¿qué es labrar? Mire, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra en el Nuevo Testamento nos habla muchas parábolas del sembrador, nos habla de arar, como también en Corintios, siempre toco yo ese versículo, en Primera de Corintios, cuando Pablo dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No somos más que, uno es el que siembra, otro es el que riega. Y para sembrar, pues obviamente se necesita arar. ¿Qué es arar? Arar, en la antigüedad, antes de que hubiera herramienta tecnológica, se hacía a la antigüita con dos animales, dos bueyes, que se les ponía una yunta, que es una viga de madera en el cuello con cuello. Aquí están los dos animales, se le ponía una yunta, una viga de madera para que no se fueran y se fueran derecho, y atrás había una herramienta que ellos arrastraban con una cuchilla para que en la tierra se abriera un surco, para que se aflojara la tierra cuando ya era tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de cuando venían ya las lluvias. Entonces, se araban para dejar un surco y entonces iban metiendo la semilla, el montoncito de semilla a cierta distancia y luego tapaban ese surco, eso es labrar, tapaban ese surco, esperaban las lluvias y esperaban el fruto de su trabajo. Cuidando, claro, cuidando de la mazorca o cuidando del trigo o cuidando de lo que fueran a sembrar. De igual manera, acuérdense que hay una parábola del sembrador. Entonces, hoy, labrar, ¿qué es labrar el día de hoy? ¿Qué es el huerto? El huerto es la iglesia. El huerto es donde Dios ha puesto a los que han alcanzado una estatura espiritual, un ministerio. Apóstol, maestro, profeta, evangelista, son los únicos puestos por Dios que tienen el Espíritu Santo para ir a convencer al mundo de pecado. Porque cuando nosotros vamos, enviados por Dios, a esta bendita obra, por primera vez llegamos a algún católico o alguna persona que esté no en este camino, y el que convence mediante su palabra, el que convence es el Espíritu Santo. Es muy importante saber que un varón que lleva a Dios, puede convencer Dios a ese varón. Si no tiene el Espíritu Santo, no. Pero va a decir usted, hay muchas iglesias que convencen y bautizan. Sí, porque no hablan el Evangelio verdadero. Porque el Evangelio verdadero habla de una muerte, de una cruz, de una separación, de una entrega total, de una consagración. Es un pacto
para poder ser perdonados, para poder ser resucitados. Y la persona debe de creer en esta locura cuando el mismo Dios convence mediante su palabra. Ahora bien, el Evangelio es el que va a aflojar esos corazones duros. Es el que va a aflojar esos corazones duros. Es el que va a labrar. El huerto, recuerde que es el mundo. La obra que Dios nos dio. Yo ya toqué eso ayer. Cuando Cristo Jesús nos heredó este bendito campo, que ya vino el agua, que vino el tiempo de cosechar, de sembrar, porque vino Cristo Jesús y vino el perdón, fue cuando Cristo Jesús dijo, ir a todas las naciones. Bauticen en el nombre del Padre, dijo. Ahí está, esa es la semilla, eso es arar. Yo voy con el Evangelio, con un corazón duro que nunca tuvo agua, y el Evangelio afloja su corazón mediante la presencia de Dios, mediante el Evangelio. Y entonces, cuando la persona llora y dice, yo quiero entregarme a Cristo, acepta la semilla y se bautiza, que es una vez que se pone la semilla, entonces se cubre con la tierra. Eso es labrar. Y así, bendito hermano y bendita hermana, dice la palabra, ¿verdad? Si el grano de trigo no muere, si no muere, nunca nacerá, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Y para poder dar ese fruto, necesita ser sepultada la semilla, necesita morir al pecado, a la carne, sepultar, que es el bautizo, y resucitar a una vida nueva. Entonces, eso es labrar, ese es el trabajo, ese es el simbolismo del Edén. Ese es el simbolismo de los árboles, de todo, del buen de fruto a la vista. Ese es el simbolismo del árbol de la ciencia del bien y el mal en el Edén. Esta es la verdad, bendito hermano y bendita hermana. Donde hay muchos eslabones, donde hay diversidad de enseñanzas sobre esto, así como en cualquier otro libro o epístola, como tuercen la palabra de Dios. Bueno, entonces, fíjese bien, lo puso para que lo labrase. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros fuimos hechos para una obra, para trabajar. El perezoso no va a ir a entrar a la vida eterna. Recuerde que ya vimos cómo Dios nos enseñó que Él trabajó, cómo vino a trabajar 6 días para poner en orden, para dejar todo bueno, para dejar todo puro, para dejar todo bendecido. De igual manera, la obra que vino Cristo Jesús a hacer fue ponernos en orden. De igual manera, la obra que tenemos nosotros como iglesia, con la presencia de Dios, es ir a poner orden, es ir a trabajar como Dios hizo. Ahora, aquí, para que Dios me ponga en el huerto del Edén, necesité haber terminado un discipulado. Necesité haber tenido un crecimiento espiritual. Necesité un ministerio no dado por el hombre, sino por Dios. Bien, entonces tomó pues y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y viese bien y lo guardase. 2 cosas muy importantes. Ya vimos que es labrar. Ahora yo voy. Hermano, mire, que arrepiéntase, que va a haber un juicio, que mire la palabra. Ok, llora, se acepta. Ahora, hermano, tome su cruz, tome el pacto, muera a la carne, por fe, y entréguese a Dios, lo hace. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que apacentarlo, ahora tengo que cuidarlo, ahora lo tengo que guardar. ¿Por qué? No de balde está la palabra pastor, no de balde está la palabra apóstol. ¿Qué hace un pastor? Un pastor da la vida por las ovejas, un pastor cuida, un pastor apacienta, un pastor vela, un pastor está. Recuérdense que ya vimos, si a mí Dios ya me apacentó, me dio un crecimiento, me dio poder y me puso en un huerto, ¿para qué es? Es para llevar
el Evangelio, y una vez que Dios me permite el privilegio de confiarme a un bebé espiritual, a un niño espiritual, lo tengo que guardar del mal, lo tengo que guardar de la lluvia, del granizo, del sol, tengo que guardarlo, tengo que regarlo, tengo que cuidarlo en este huerto, que son simbolismos, para que no sea una semilla, que vengan las aves y se las coman, para que no sea una semilla que haya caído en pedregal, para que no sea una semilla que la ahogue el espino, sino que sea una semilla que dé al 30, al 60 y al 100. Ahí está, bendito hermano, los simbolismos. Ahí está la verdadera obra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mandó, en el versículo 10, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora bien, los dones, apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, o llámense cualquier don, es un árbol de buenos frutos que Dios plantó en el huerto. Y dice la bendita palabra que pongamos nuestros dones en provecho común, como un cuerpo. Yo necesito del apóstol, necesito del diácono, necesito de todos. Yo tengo un don, necesito de un cuerpo de Cristo para poder alimentarnos mutuamente y poder dar nuestra vida, poder también apacentar, poder dar unánimes en un cuerpo, en una iglesia. Entonces, esto, bendito hermano y bendita hermana, es, fíjese bien, de todo árbol del huerto. Para empezar, meditemos del huerto. Porque hay árboles que son malos, que no están en el huerto, que ya lo perdieron por pecadores, como lo vamos a ver, ¿verdad? Y también Dios nos manda, a mí como representante, me manda a tener mucho cuidado de no comer de ningún árbol que no esté en el huerto de Dios, que no esté en el paraíso, porque en el huerto de Dios hay lluvia, en el huerto de Dios está su presencia, en el huerto de Dios tenemos su bendición todos los días, que es su bendita presencia para que demos un fruto. Cuando Dios ha expulsado ya a muchos árboles que estuvieron en el huerto, pero que fueron expulsados por el pecado, de ese árbol yo ya no como. Porque en el momento que Dios quita un ministerio, quita por practicar el pecado, por incredulidad, nos quita, ya no tenemos, ya no podemos alimentar, nos volvemos plantas venenosas, nos volvemos espinos. Ahora, aquí está, de todo árbol podrás comer, del Edén, ¿verdad? Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y cuál es mi comida? Mi comida espiritual es enseñarnos la palabra los unos a los otros y hacerla. De todo árbol podrás comer. Esa es buena comida. Más, fíjese bien, aquí está. Más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, todos los que estamos como ministros en el huerto, tenemos un Señor, tenemos una cabeza, tenemos un pacto también, tenemos condiciones. No crea que un representante no está sujeto a Dios ni a Cristo. No, más bien, un verdadero representante es un sirviente, donde tenemos una obra y donde tenemos, no nada más con este versículo, sino concordando también en el Nuevo Testamento, a mí Dios me dice que tengo prohibidísimo comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, que está en el huerto también, que ya le dije yo y me adelanté a decirle qué significa el árbol de la ciencia del bien y el mal, a los que han dado un seguimiento. Bienaventurados, pero lo vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana. Bíblicamente, en la verdad, en la realidad,
dos poderes, dos señores, uno que nos odia, uno maligno y otro benigno. Dios junto con Cristo, que los dos son uno mismo, y Satanás. No hay para más. Uno bueno y uno malo. Y recordemos, ¿para qué Dios permite el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Para qué Dios lo permitió? Le dije, bendito hermano, y yo le expliqué y profundicé en las enseñanzas de atrás. ¿Quién era este ser? ¿Por qué fue expulsado? ¿Por qué fue echado aquí en el planeta Tierra? ¿Y para qué fue echado? Para probar nuestra fidelidad. Ahora, muy importante, porque también le dije que hay dos tipos de pecado en la Biblia. Uno, que es pecado por ignorancia, como estuve yo mucho tiempo, antes de ser cristiano, pues yo desconocía totalmente esta ley. Pero el pecado por voluntad propia es cuando Dios nos resucita, cuando tenemos esta riqueza que es su ley de vida y que con el conocimiento haga yo lo contrario. Eso se llama una transgresión, un pecado con conocimiento, y ese pecado paga un salir de la muerte. Así, bendito hermano y bendita hermana, créame que lo que simboliza aquí, lo que profetiza el día de hoy, es que cuando uno alcanza la bendita bendición de que Dios nos dé una forma, de que me dé soplo de vida y me ponga en su huerto, va a venir el enemigo a ofrecerme una mesa enorme de satisfacciones a la carne, de tentaciones. Porque la palabra comer, bíblicamente, es ser obediente a una voz, sea la de Dios o sea la del adversario. Así lo dice también en el Nuevo Testamento, que uno es esclavo de la voz que escucha y obedece, sea el bien o sea el mal. También es muy importante profundizar para poder entender lo que le voy a decir. Antes de que yo fuera cristiano, no conocía la voz de Cristo, no conocía la voz del pastor, no tenía esta voz de Dios. Y Satanás tampoco tenía su voz para que me engañase. Pues ya estaba yo muerto, ya era yo del diablo. O sea, desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, pues entró el gobierno, entonces Satanás era del diablo. O sea, Satanás ni me fumaba, ni me hacía caso. O sea, si este está muerto, este es mío. Este, si se le para el corazón o si se muere, se va a la perdición del fuego eterno conmigo. Ahí Satanás ni se tomaba la molestia de estarme hablando para hacer lo contrario a lo que Dios me mandaba, porque no tenía esta ley. Ahora bien, viene Cristo Jesús, me resucita de los muertos, me da entrada aquí y empiezo a tener una voz que desconocía, que el pacto fue sujetarme a esta voz, que es la bendita Biblia, mediante el Espíritu Santo. Una voz que no conocía. Una voz que con sus mandamientos y con su verdad me fue sacando del engaño y de la vana manera de vivir que tuve por mucho tiempo. Una voz poderosa, una voz divina, una voz, mandamientos, hasta que alcancé la estatura del varón perfecto. Pero en todo ese proceso se me dijo muy claramente que cualquier otro mandamiento que no fuera de la Biblia, que cualquier otra voz que no estuviera en su verdad, no era de Dios. Como dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguien ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Así lo dice. Entonces, yo, bendito hermano y bendita hermana, sé que la palabra verdadera, la palabra poderosa, está en la Biblia, no está en libros que se dicen gran cristianos. Cuidado con eso. Ahí no está la palabra. Dios nunca nos mandó a leer libros que de la oración, que del ayuno. Hermano y hermana, a la Biblia no le faltó nada. Lo único que le falta
es su santidad, es que cumpla con el pacto para que Dios le dé revelación. La Biblia nos habla de cualquier tema. Yo no tengo por qué estarme enriqueciendo y estar engañando a gente con libros que del ayuno, que de la oración. Eso es mentira, eso no es bíblico, eso nunca lo mandó Dios decir, ni tampoco me dijo haz un libro. No, haz enseñanzas y enséñalas en vivo. O bien, el apóstol Pablo en su momento hizo cartas, epístolas, pero con la palabra de Dios. Ahora, yo no voy a hacer una Biblia, ni voy a hacer epístolas, ese tiempo ya pasó. Ya la Biblia está, bendito hermano y bendita hermana. Ahora bien, todo lo que no es de la bendita palabra es mentira, es engaño. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz y te dice, no, no es cierto, que vas a morir. No, esto es bueno, no es malo, mira, ven. Y en el momento en que yo le hago caso, ya sea por medio de un instrumento suyo como ser humano o como una iglesia que engaña, o bien por una fecha incendiaria, que ahorita le explico también de eso, y le hago caso a que me incite a hacer lo contrario, a un mandamiento que ya leí, que ya entendí y que me quiere meter duda para hacer otra cosa, y yo hago esa otra cosa, ya comí del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y no del árbol que Dios me dijo que comiera, de todo árbol de buen fruto, de todo representante que habla nada más con la Biblia y con la verdad. Porque recuerde, ¿qué es el árbol de la ciencia del bien y el mal? Que aparentemente parece bueno. Aparentemente es un camino que parece derecho. Pero yo como y me viene el mal. Satanás se engaña. Acuérdense, ¿dónde estuvo este árbol también con Cristo Jesús? Cuando Cristo Jesús fue bautizado, la bendita palabra nos dice que una vez después de bautizado, fue enviado al desierto para ser probado por Dios. 40 días. ¿Ahí estaba el árbol de la ciencia de bien y el mal? Sí. Cuando le decía. Y Cristo Jesús tenía 40 días ayunando. 40 días. Y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿de qué está hablando ahí en esa tentación? Cuando nosotros somos probados, nos dice que no comamos de la comida de la mesa del diablo, que son los deseos de la carne. Cualquier desobediencia a los mandamientos de Dios se le llama comida. A la carne, a los deseos, adulterio, fornicación, envidia, avaricia, afán, todo lo que me baja de la cruz. Entonces, esa es la mesa del diablo. Y el pan del diablo son los deseos de la carne. ¿Qué le dijo Cristo Jesús? No solo de pan vive el hombre. No solo de lo que tú trajiste, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí están los árboles en el huerto. Ahí está la primera tentación. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Ahí está la comida espiritual y la comida que tuve yo por mucho tiempo en la carne. Que para eso fue la cruz. Y que para eso Dios me dice como ministro, no comas. Y Satanás va a venir a tentarme. Porque su comida de dinero, de riquezas, de poder, pues es codicioso. También aprovecho para decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el simbolismo del árbol y de la manzana, pues es simbólico también, porque aquí no habla de un árbol de manzana. Pero no me voy a meter yo en dilemas que si era manzana, que si era pera, que si era... Eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es el simbolismo. Y simbólicamente Satanás mete
la comida del diablo en una manzana mordida de una empresa que se llama Apple, que es satánica. Y que todo lo que mete es dañino en la tecnología. Pero no me voy a inclinar ni voy a profundizar eso. La manzana mordida que Satanás ofreció en ese árbol. Entonces, la comida, bendito hermano y bendita hermana, es que yo antes tenía una voz, desconocí otra voz. Una vez que Satanás supo que Dios me había perdonado, y una vez que supo que era hijo de Dios, entonces Satanás sí me hizo caso. Entonces Satanás dijo, ¡ah! No vaya a ser que alcance una estatura para ir a desenmascararme con la gente y que sea un instrumento que me arrebate gente. ¿Cuál es la obra de Satanás? Que en todo mi discipulado trató de seducirme, trató de tentarme con su mesa y trató de engañarme. Por eso me dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y una vez que tuve un crecimiento como ministro, pues aún más. Vamos a ver la segunda tentación de Cristo. Una vez que el enemigo no vio que Cristo Jesús convirtió esas piedras en pan, entonces lo llevó al lugar más alto del pináculo del templo y lo puso hasta arriba y le dijo, aviéntate si eres hijo de Dios, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que no caigas, para que no tropieces. Pero, ¿qué simbolismo tiene ahí? Mire, bendito hermano y bendita hermana. En Jerusalén, en el Antiguo Testamento, estaba el templo donde todos los judíos, todo el pueblo hebreo, se reunía. Se reunía siempre ahí, siempre había una multitud siempre de judíos. Ahora, en Cristo Jesús no creyeron la mayoría de los judíos. ¿Qué hubiera pasado si se sube al pináculo y se avienta, porque el templo era altísimo, no sé, 30 metros por lo menos, si no es que más? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aventado y la gente hubiera visto que no le hubiera pasado nada? Entonces hubieran creído. Pero recuerda que Cristo Jesús dijo que el que fuera a creer en él iba a ser por fe. Y Satanás le dijo, mira, si te echas, vas a tener poder, vas a tener fama, te van a adorar, te van a seguir todos. ¿Y qué le contestó? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No probarás a Dios, porque Dios no me prohíbe hacer milagros para que la gente crea en mí. Me prohíbe decir, aquí está el Espíritu Santo, tome, y engañar a la gente y levantar a alguien de una silla de ruedas y levante. Esto no es de Dios. Y que la gente me aplauda y la gente me usurpe yo en lugar de Cristo Jesús. Luego lo llevó, dijo Satanás, chin, pero tengo mi última arma, donde han caído la mayoría de los representantes. Tengo mi última arma. Lo llevó al monte más alto. Gloria, poder, ser como Dios. Y le enseñó todos los reinos y le dijo, mira, todo esto es mío, porque Dios me lo dio. Yo soy el rey de aquí abajo. Tengo mi trono. Todo esto te voy a dar si postrado a mí te adoras. Me adoras. ¿Qué dijo? Aléjate, Satanás, porque escrito está, solo adorarás al Señor tu Dios, y ahí está el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ahí está el mandamiento de comerás de todo árbol que yo planté, que es la palabra de Dios. Ahí está. ¿Más claro? Creo que en el agua, bendito hermano. Espero ser explícito. La gloria es para Dios. El sabio es Dios. A Él sea la gloria. Ahora ya le dije lo que es. Flechas incendiarias. ¿Qué son las flechas incendiarias? Las flechas incendiarias son pensamientos
que cuando tengo un mandamiento, viene un pensamiento para decirme lo contrario y yo me espanto. Quiero decirle algo que a mí me pasó cuando recién me convertí, cuando yo tenía escasos 2 semanas o 3 semanas de bautizado. Yo estaba orando, estaba con mis hermanos en la congregación y de repente me venían imágenes, groserías para Cristo Jesús y yo me espantaba y me venían groserías a mi mente. Yo no sabía de las flechas incendiarias, yo me espanté. De hecho estuve a punto y dije, no soy digno. ¿Qué mente tan más cochina tengo? Me voy a separar. Pero gracias a la fidelidad de Dios me hizo entender que no eran pensamientos míos, que eran flechas incendiarias, y poco a poco me fue adiestrando para apagar esas flechas incendiarias por medio de representantes que en su momento pues me amaron, ¿verdad? Y me cuidaron y me guardaron. Entonces, la voz de Dios puede venir por flechas incendiarias y generalmente viene también por ángeles disfrazados de ángeles de luz, ministros suyos, que por fuera son sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan piedad, que por fuera aparentan ser ovejas, pero por dentro traen lobos rapaces. Para que yo haga lo contrario. Y en el momento que yo tengo un mandamiento y hago lo contrario, en ese momento ya comí del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque el árbol de la ciencia y el mal es la sabiduría del mundo, del diablo. Es lo que no se encuentra en la Biblia. Y vuelvo a repetir, es muy extensa esa sabiduría. Y Dios dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Así que yo, bendito hermano y bendita hermana, tengo súper prohibidísimo, pero súper prohibidísimo, que cualquier tentación, que cualquier engaño que viene Satanás a decirme, mira, un día no des la palabra, ya tienes 17 años, estás en una silla de ruedas, vete de vacaciones, mira, vete a una rehabilitación para que puedas caminar. Eso no viene en la Biblia. En la Biblia dice que mi reposo va a ser allá arriba, que tome mi cruz, que no deje la obra. Eso no está en la Biblia. Y muchas veces me ha incitado. Y digo, ay, qué bonito, cómo me ama. Sí, es cierto, ¿verdad? Yo ya tengo y no he fallado ningún día. Yo creo que Dios es Dios el que me está hablando. Cuidado, ¿no? Eso no es bíblico. Le pongo uno de muchos ejemplos para que pueda entender. Mereces un carro del año. Ve, ya tienes con esa carcachita. Tengo un carrito 2002 y claro, hermano, yo salgo y toda la gente tiene, hasta la gente más pobreta tiene un carrito moderno. No me importa, no me importa. Y Satanás, mira, mereces un carro mejor, te voy a dar este negocio para que pongas, haz esto, haz... No, eso requiere a desconcentrarme, a consagrar mi vida. Eso no viene en la Biblia. En la Biblia dice que fui comprado, que me entregaron un Edén, para que lo labrase, para que lo guardase, que no puedo servir a dos señores. Entonces, ahí está. Por flechas incendiarias, por medio de las iglesias, por medio del mundo, siempre Satanás va a tratar astutamente. Pero todo lo que no se encuentre en la Biblia es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y acuérdense que Satanás engaña. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno. Entonces, ¿qué dice? Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Así, con esa voz, con esa autoridad que tiene Dios sobre su creación. Y me dice muy claramente, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, desde el Antiguo Testamento, se pierde la salvación. Porque la salvación es vida, perder la salvación es muerte. Desde el Antiguo Testamento, yo tengo ya asegurada mi salvación. Sí, es un regalo que Dios me dio. Él nunca me lo va a quitar. Pero yo lo puedo echar a la basura, que es muy diferente. ¿Cómo lo puedo echar a la basura? Desobedeciendo a Dios. Yo le ponía un ejemplo, porque también es un dilema.
que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Hermano, por favor. Imagínense si la salvación no se perdiera, ¿para qué vengo a la palabra? ¿Para qué estoy dando mi vida? ¿Para qué estoy padeciendo todos los días? ¿Para qué estoy llorando? Ya me bauticé, comamos y bebamos. Pero la salvación, yo le he puesto un ejemplo. Un hijo de 18 años me pide un carro para sus estudios. Y yo, antes de dárselo, lo instruyo, le enseño, lo meto en una escuela a que lo capaciten al 100% para manejar el auto. Y una vez que se lo regalo y lo pongo a su nombre, le digo, tú ya sabes, ya te mando a una escuela, tú ya sabes cómo debes de manejar este auto, tú ya sabes lo que debes de hacer. Si tú transgredes cualquier enseñanza de la que te dieron y de los consejos que yo te di, tú puedes perder tu vida y tu carro y tu regalo y toda tu vida. Yo te lo regalo, ahí está, nunca te lo voy a quitar. Tú mismo lo puedes perder. Hijo, no tomes. Hijo, no subas gente mala. Hijo, no te envicies. Hijo, no agarres el teléfono cuando vas manejando. Hijo, sé prudente, ponte tu cinturón. Hijo, nunca juegues carreritas. Hijo, respeta las señales. Hijo, ve tus... todo. Hijo, cualquier cosa que tú me desobedezcas te puede causar un accidente muy serio. Entonces, yo no le voy a quitar su regalo. Espero que entiendan. Ahora, igualmente, el regalo del Edén, el regalo de todo árbol, el regalo de labrar la tierra, el regalo de esta bendita obra, no lo da. Al que ha alcanzado, al que ha sido formado. Pero yo también, como Pablo y como cualquiera, tengo un mandamiento. Nunca hacer otra cosa que no esté en la Biblia. Pablo también dijo, no es que ya haya yo ganado la salvación, no es que ya haya yo ganado la corona de vida, sino que prosigo en esta carrera para ver si soy asido, para lo cual fui llamado. Yo sigo en la carrera para lograr la vida eterna. No es que ya la tenga, dijo Pablo. Así que bendito hermano y bendita hermana, nosotros los representantes no podemos meter una sabiduría que no sea de la Biblia. A mí me han criticado mucho por eso. El hermano es legalista, nada más habla de la Biblia, nada más y no mete, que use también sus razonamientos, que use esos caminos. Por eso Satanás engaña al mundo entero, engaña, porque sus caminos parecen aparentemente buenos, pero el que tenga fe y el que crea, nada del mundo, nada de afuera, todo de la bendita palabra. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, pues mañana profundizaremos y seguiremos con esta bendita palabra. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Y recuerden, cualquier duda, ahí están los contactos, ahí están los teléfonos para profundizar lo que estamos aprendiendo. Gracias.